¿Qué le parece si vamos a la palabra del Señor? ¿Ya? Como decía, ¿cierto? Este mes vamos a hablar de la fe. Sin ella es imposible agradar a Dios. Es lo más importante. ¿Por qué es importante la fe? Porque sin ella no le vamos a poder agradar al Señor. Por eso es importante la fe. Creer en Dios. ¿Ya? Y vamos a hablar, ¿no es cierto? Eso en Hebreo, en el capítulo 11, en el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Vuelvo a hacer hincapié a la primera parte. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que le busca, ¿no es cierto?, que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Padre, bendícenos en esta tarde, que tu palabra sea sembrada en buenos corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La fe es muy importante en la vida, en todo ámbito de la vida es importante la fe, pero mucho más en nuestra vida cristiana. Pablo, que según los antiguos, ¿no es cierto?, recordemos que la tradición antigua le entregaba a Pablo la carta a los hebreos, pero luego, ¿no es cierto?, quedó que fue un escritor anónimo, ¿no es cierto?, y dedica un capítulo completo para hablar de la fe. También Pablo le habla a la iglesia tesalónica, ¿no es cierto?, donde a Pablo no le preocupa si tiene un lugar donde congregarse, no le consulta por la cantidad de personas que se conectan. Voy a contextualizar un poquito. A Pablo no le importa la cantidad de personas que se conectan a sus transmisiones, si son muchas, son pocas. Tampoco a Pablo no le interesa si los equipos que están usando son de primera línea, si son Ultra HD, HD, Full HD, ¿no es cierto?, 4K, 8K, qué tipo de iluminación se tiene. Pablo no está consultando e incluso no le interesa ni de los sueños ni de los éxitos de las personas, sino que le interesa cómo está la fe de cada miembro de la iglesia y de los nuevos convertidos en la iglesia tesalónica. Si queremos hacer un análisis o una temperatura a nuestra salud espiritual, debemos buscar en la fe. Si usted se hace una pregunta, yo le hice una pregunta, ¿cómo está su vida espiritual? Mucha gente se va, no, pastor, ¿sabe qué me ha costado orar un poquito, pastor? El análisis comienza por la fe, ¿ya? Porque no debemos dar por sentado que por ser cristianos simplemente nosotros andamos con una fe robusta en modo automático. Pablo envía a Timoteo a la iglesia de Tesalónica para afianzarlo en la fe y para indagar de su fe. Porque Pablo sabe que cuando alguien se derrumba en su conducta, se aparta, ¿no es cierto?, de Dios y cae en una vida de pecado o se enfría, ¿no es cierto?, este término que normalmente se ocupaba antiguamente en la iglesia, cuando esa persona se enfría en su vida espiritual, ¿no es cierto?, es porque en el primer lugar ha venido en decadencia o en debilitamiento su fe. Cuando nuestra conducta comienza a cambiar, cuando nuestros hechos comienzan a ser distintos, cuando nos apartamos, nuestra vida cae en pecado, ¿no es cierto?, y se enfría nuestra vida espiritual, ya no nos interesa conectarnos tanto en la iglesia, ya no nos interesa tener una conexión con los hermanos, ya no importa, jueves no nos conectemos, domingo tampoco, podamos dormir un rato más, ¿no es cierto? Habla de que estamos en un problema de fe. Hoy quiero preguntar cómo está nuestra fe en medio de esta pandemia. Quiero comenzar con esa pregunta, iglesia. ¿Cómo está la fe en medio de esta pandemia? Recordemos que la fe, ¿no es cierto?, se ve en los momentos oscuros, en los momentos difíciles, en las tormentas, en las adversidades del día a día. Allí se comienza, ¿no es cierto?, a fraguar nuestra fe y se ve qué tipo de fe es la que nosotros tenemos. Vuelvo a repetir, quiero preguntar, ¿cómo está nuestra fe? Este mes hablaremos de la fe, esa fe que conquista, es esa fe que, como dice el escritor de Hebreo, apaga fuegos impetuosos, esa fe que cierra y tapa boca de leones, ¿no es cierto? Esa fe que dice que se hicieron fuertes en batalla por la fe. De esa fe quiero que hoy día, este mes, vamos a hablar y hagamos un análisis ya espiritual de la fe en nuestras vidas y en nuestro entorno, en nuestro hogar.
Esa fe que habla de confianza en Dios. Esa fe que habla, ¿no es cierto? El escritor de Habacuc, ¿no es cierto? Dice, aunque falte la higuera, ¿no es cierto? Aunque la higuera no dé frutos, aunque no haya vacas, aunque no haya ovejas, ¿no es cierto? Aunque no esté el aceite, ¿no es cierto? Aunque no esté dando el mantenimiento, nada, ¿no es cierto? Como dice el escritor de Habacuc, con todo, dice, yo confiaré, con todo yo me alegraré en el Dios de nuestra salvación. De esa fe, de esa confianza que queremos este mes, ¿no es cierto?, hacer un análisis y empoderarnos en la fe, porque creemos que en medio de esta pandemia, algunos, como hablamos el domingo, ¿no es cierto?, lo que afectó en Egipto, ¿no es cierto?, es esa última plaga, donde para algunos fue destrucción, para otros fue un nuevo comienzo. La diferencia la marcó la señal del Cordero, la señal de Cristo en la vida de las personas. Primero, número uno, tenemos que saber que nada puede sorprender al Señor, ¿ya? Nuestra música, recuerde que Dios tiene ángeles cantores en el cielo, entonces nosotros no les vamos a sorprender con nuestra música, nada de lo creado porque Él mismo lo creó. Recordemos que cuando Él anduvo en la tierra, ¿no es cierto?, nada le sorprendió, ni la rectitud de la gente, ¿no es cierto?, ya que Él era completamente santo y puro. No le sorprendió, ¿no es cierto?, la inteligencia de Mateo en sus finanzas, no le sorprendió a Pedro de su habilidad en la pesca, ¿no es cierto?, o la aparente santidad y pureza de los fariseos, ni mucho menos, ¿no es cierto?, lo de del joven rico. Recordemos que el joven rico llegó con un currículum delante de él, ¿no es cierto?, pensando que Jesús se iba a sorprender por la vida de este joven, pero Jesús dijo, ven, anda, vende todo lo que tiene de los pobres y sígueme. Lo que Dios le sorprendió fue la fe. Y quiero tomar el caso del centurión. ¿Se recuerda el centurión, no es cierto? Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a los ancianos de los judíos, ¿no es cierto?, rogándole que viniese Jesús y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le conceda. O sea, recordemos que los judíos, ¿no es cierto?, estaban en contra del Galileo, en contra de Jesús, pero cuando el centurión le pide un favor que Jesús haga por ellos, ¿no es cierto?, entonces dice, es necesario que tú le hagas porque Él nos ha construido, ¿no es cierto?, una sinagoga. Y Jesús dice que fue con ellos, pero cuando ya estaba lejos, no estaba tan lejos de la casa, el centurión vino a él, unos amigos, ¿no es cierto?, diciendo, el Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, porque lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo hace esto y él lo hace. Al oír esto, Jesús, dice, se maravilló de él, volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que aún en todo Israel no ha hallado tanta fe. ¿Qué le sorprendió al Señor? La fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que estaba enfermo. También Jesús, ¿no es cierto?, destacó la fe de la sirofenicia, esa mujer pobre que tenía a su hija, ¿no es cierto?, presa de un demonio, fue a pedir donde los apóstoles, ¿no es cierto?, la trataron mal. Mismo Jesús la trató de una forma despectiva, pero ella no cesó en su fe a creer que Jesús era la respuesta para su hija. Y también Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Dice que su hija fue sana en aquella hora. Cuando un hombre, una mujer o en un hogar se le cree al Señor, no hay enfermedad que se pueda resistir, no hay demonio que pueda soportar la fe y la presencia de Dios en un hogar. La sola presencia de Jesús, la sola presencia de su Espíritu Santo lo transforma todo a causa de la fe que hay en ese hogar, ¿no es cierto? Y recordamos que mensaje atrás, ¿no es cierto?, hablábamos de que Jesús en un lugar como Nazareno pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de la gente. Vuelvo a repetir en el pasaje de Marcos, dice, y no pudo hacer allí muchos milagros, salvo que salvó unos pocos enfermos, poniendo la mano sobre ellos, y estaba asombrado por la incredulidad de ellos. Porque la fe, ¿no es cierto?, hace milagros, se concede lo que se le pide al Señor. Wow, no, el centurión le pidió que su siervo fuese sanado, y la fe
trajo sanidad al criado. La fe trajo la sanidad a la mujer, ¿no es cierto?, a la hija de la sirofenicia. Pero la incredulidad ata las manos porque no tenemos fe. No hemos visto nada diferente. ¿Por qué en un momento dejó de crecer nuestra fe? ¿Por qué dejó de avanzar? Porque de una u otra forma hemos perdido de vista a Jesús. De una u otra forma, ¿no es cierto?, hemos sido como lo de Nazaret. Nos hemos acostumbrado a tanto a Jesús en nuestro hogar, en nuestro lenguaje, en nuestra oración, que ya es una vana repetición y no un actuar de fe. Yo quiero motivarte que la fe es el detonante del poder divino en nuestras vidas. Solamente la fe. Mateo dice, y llegando a casa, a él llegaron unos ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. No entraron en una razón lógica, no le dijeron, Señor, no sabemos porque quizás tú no eres médico, o quizás no lo que hiciste con otros, quizás con nosotros no lo puedas hacer. Le dijeron, sí, Señor, porque la fe es el detonante del poder divino en nosotros. Mira, me gusta el 1 de Pedro capítulo 1, verso 5, versión NTV, dice, por la fe que tienen, nos está hablando a nosotros, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin que todos las vean. Por la fe que tienen, no por la fe que tiene Jesús, ni por la fe que tiene otra persona, no, por la fe de cada uno que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Como siempre digo, nadie ha quedado desilusionado cuando ha puesto su confianza en el Señor. Cuando nuestra esperanza es Cristo Jesús, esa esperanza no desilusiona, esa esperanza no defrauda. La fe va a crecer siempre en los días nublados y los momentos más oscuros de nuestra vida. No en la zona de confort, sino cuando salimos a caminar en medio de las tormentas. Cuando salimos a caminar, cuando la razón, la lógica nos está diciendo que es un poco peligroso, nosotros salimos a caminar. No una fe ciega, sino una fe puesta en Jesús. Mira, un dato no es menor, pero dice que menos del 10% de los cristianos toma decisiones después de haber buscado una respuesta de Dios o en la palabra del Señor o en oración. O sea, del 100%, el 90% toma decisiones de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a su razón, de acuerdo a su lógica. Y solamente el 10 o menos toma una decisión después de haber confiado, haber tenido fe en el Señor a través de una palabra, a través de la oración. El 90% dice que basa sus decisiones en su propia inteligencia, en su intuición, opiniones de los demás u otras cosas, ¿no es cierto?, emanadas que no sabemos de dónde. El cambio de casa, de una ciudad, de estudio, de noviazgo, cristianos se casan, se cambian de trabajo, cambian de casa, ni siquiera hacen una oración de 10 minutos, sino que simplemente hacen obediencia a una lógica y a una razón en Dios. Dios le interesa todo lo nuestro, así como a nosotros también nos interesamos por todo lo de nuestros hijos. Para ir finalizando en esta tarde, quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pasó con nuestra fe sencilla? ¿Qué pasó con esa fe cuando éramos jóvenes? ¿Qué pasó con esa fe cuando le creíamos al Señor? Cuando creíamos en todo lo que Dios nos decía. ¿Qué pasó con esa fe? Cuando no íbamos a pie porque ofrendábamos todo lo que teníamos, porque sabíamos que Dios nos iba a bendecir. Sabíamos que ese momento era pasajero. Con alegría caminamos largos trechos, porque la plata del pasaje y de la once muchas veces lo ofrendamos. ¿Qué pasó con esa fe sencilla? Esa fe del centurión, solamente di la palabra, Señor, y será hecho. Cuando dábamos todo y éramos felices. Yo recuerdo una vez, cuando un niño se hizo una ofrenda para un grupo de personas de un terremoto, por ahí por el año 85. Y yo ofrendé una casaca que me gustaba mucho.
Pero ese día me saqué la única casaca que tenía porque no tenía más en la casa y la entregué. Pero ¿sabes qué? Me fui un poco entumido para la casa, pero feliz de haber creído que lo que Dios estaba diciendo era una verdad, que Él me iba a bendecir. ¿Qué pasó con esa fe? Hoy la razón y las mismas bendiciones que Dios nos dio nos hizo más lógicos. Cuando no había un sistema de salud, la oración lo era todo. No había otra cosa en la cual que pudiéramos creer. No había una clínica que nos esperara, no había un sistema de salud que nos esperara. Era o creíamos o creíamos. No había otra opción. No había un plan B. Nuestro único plan era, le tenemos que creer al Señor. ¿Qué pasó con esa fe sencilla, iglesia? Hermana, hermano, que usted y yo muchas veces nos jactamos y decimos, llevamos tantos años en el Evangelio, llevamos tantos años en la iglesia, llevamos tantos años haciendo esto, haciendo otro. ¿Qué pasó con esa fe sencilla? Esa fe que se oraba, ¿no es cierto?, en la mañana y saber que Dios algo iba a hacer durante el día. Hoy día nuestro ajetreo se nos olvida muchas veces encomendar ese día al Señor. Cuando no podemos dormir en las noches, tratando de solucionar los problemas económicos que tenemos. Cuando muchas veces el insomnio no es tan solo que no puedes dormirte, sino que no te deja dormir tanto que pensamos en cómo se puede solucionar, buscando un camino, buscando una lógica, buscando una razón para algo. Cuando nuestra confianza es el Señor. Cuando el Señor le dijo a Josué, cuando vio un ejército como la arena del mar, ¿no es cierto?, y que estaban los 5 reinos allí reunidos para hacer frente a Israel, el Señor le dijo, descansa, Josué, duerme, porque mañana están todos muertos. Solamente tienes que confiar en el Señor. Yo no me imagino a Josué con un insomnio preguntando dónde iba a colocar el ejército porque no sacaba nada. Era mucho mayor el adversario. Pero Dios estaba con él. Y esa era su fe. ¿Dónde está esa fe? Hoy Pablo mandó a Timoteo a la iglesia de Tesalónica. Hoy día su Espíritu Santo nos habla a nosotros. ¿Dónde está esa fe sana? Esa fe que te convertiste, esa fe que te sanó de un cáncer, esa fe que transformó tu familia, esa fe que transformó a tu hijo, esa fe que transformó tu matrimonio. Nos hemos vuelto lógicos y buscamos soluciones humanas cuando la solución es divina. Hemos usado una razón cuando todo lo que somos y todo lo que tenemos es a causa de la fe. En medio de esta pandemia sigues buscando razones. En medio de esta pandemia sigue buscando una lógica para este virus, cuando no la tiene. Y lo único que te ha guardado, lo único que te ha cuidado, ha sido Dios. Yo hablaba con mi hermana y una de las personal de salud que fue a ver a mi papá, vio a mi papá ayer, decía, caballero, ¿en qué cree? ¿Qué es lo que cree usted? Porque nosotros no creíamos que usted iba a salir de ahí. Y verlo hoy día en las condiciones como está, es un milagro. ¿Dónde quedó esa fe? Para que Dios vuelva a hacer esos milagros, para que Dios vuelva a hacer esas señales, para que Dios vuelva a hacer esos prodigios. Lo que la ciencia médica no puede hacer, la fe en Dios sí lo puede hacer. Lo que no puede hacer una lógica de las matemáticas, Dios sí lo puede hacer. Es hora de nuevamente decirle, Señor, voy a salir a caminar fuera de la barca. Te voy a creer. Habrá momentos que quizás me podré hundir. Habrá momentos en que quizás veré las tormentas. Pero mi mirada serás tú, Señor amado. Y sé que tú nos sostendrás. Y volveremos a la barca cuando haya calmado la tormenta y haber creído fielmente que Dios nos llamó